Bueno, listo, por ahí está grabando ya. Vamos a dar lectura al programa de laboratorio. La idea de no haberlo leído el último día de clases es que ustedes pudieran leer el programa del curso, pudieran cruzarlo con el contenido del libro, pudieran darse cuenta qué capítulos vamos a cubrir, más o menos los títulos que vamos a ver. Em, Me imagino, bueno, mejor dicho, he visto algunos nombres conocidos, entonces hay algunas personas que ya han llevado el curso en ese sentido, pues adicional a conocer al hecho de saber, bueno, esto está en el libro y esto está en el programa, tienen que poner atención a cuántas sesiones tenemos para cada unidad. Es decir, si sabemos que el siguiente examen va a ser el 20 de agosto, por ejemplo, entonces nosotros sabemos que de aquí para allá hay 10 sesiones y necesitan ustedes llevar como esa secuencia de qué estamos viendo cuándo, ¿no? Y yo recomendaba dentro de los slides de introducción del curso que ustedes con frecuencia fueran viendo los objetivos, los temas que hemos de cubrir y vean, bueno, ya lo domino, sí, ya lo domino, perfecto. No lo domino todavía, tengo alguna duda del tema, voy a investigar un poco. No termino de entenderlo, voy a escribirle al ingeniero para que me dé eh, por ahí la explicación que necesito. Entonces vamos a leer rapidito el programa. Si tienen alguna duda, me interrumpen por favor y lo vemos. Entonces, código 781, crédito 5, Escuela de Ciencias y Sistemas, es del área de computación o de ciencias de la computación. Segundo semestre del 2021. Horas por semana, 4. Es decir, tenemos 2 horas hoy y tenemos 2 horas los lunes. Entonces, por aquí vamos a arrancar la semana y vamos a terminar la semana. Nuestra sección es la sección B, aquí aparece B más y B menos. Eh, por ahí hubo un cambio, hay una sesión nocturna de Edgar Sabán, entonces ahora en realidad hay sección A, B, C y D. Pero lo importante es que nuestra sección, la B, está lunes y viernes de 7 a 8:50. Entonces, los prerequisitos son estructuras de datos y organización de lenguajes y compiladores. Uno, por requisitos, sistemas operativos. Entonces, esa línea es bastante interesante, ¿no? Todos esos cursos son bien interesantes y todos están relacionados con ciencias de la computación y todos buscan analizar específicamente el comportamiento de las computadoras sobre las cuales nosotros operamos. ¿Sí? No, ninguno de estos corresponde necesariamente a una parte comercial de la computación. Ninguna de estas partes está democratizada, por así decirlo. Es decir, esto es como la pura base, es lo de abajo. Es bien interesante. Descripción general. Este curso es la continuación del estudio de las fases de un compilador, específicamente el análisis de la semántica y la fase de síntesis. Cuando hablamos de la fase de síntesis, nos referimos a esa etapa en la que ya todo está descompuesto y nosotros lo que queremos hacer es recomponerlo en algo diferente. Al final el compilador es un traductor. Entonces esta parte de síntesis es aquella en la que estamos generando el nuevo texto, el texto que va a ser finalmente la salida. Se desarrollan dos proyectos para aplicar los conceptos generales de un compilador utilizando herramientas básicas tales como generadores de analizadores léxicos y sintácticos. Esto es muy relevante porque facilita mucho todo el curso. ¿Qué tienen que saber para usar un generador de analizadores léxicos? Poder escribir gramáticas regulares. ¿Qué necesitan para poder utilizar un generador de analizadores sintácticos? Poder escribir gramáticas independientes del contexto. ¿En dónde dependen análisis léxico y lenguajes regulares? En lenguajes formales y de programación. ¿En dónde dependen escribir gramáticas independientes del contexto? En el sentido amplio, en compiladores uno. ¿Por qué digo en el sentido amplio? Porque ya en lenguajes formales se hacen gramáticas independientes del contexto. Ya se entiende qué es lo que es, ya se aborda la jerarquía de Chomsky, ya se entienden cuáles son las máquinas que reconocen cada tipo de gramáticas. Sin embargo, más adelante en compiladores uno parte del contenido del curso es el hecho de que ustedes distingan entre los diferentes tipos de analizadores sintácticos, eh, que entiendan qué características debe de tener la gramática independiente del contexto para poder hacer un analizador sintáctico LL, qué características tiene que tener para reconocer LR y el tema de los caracteres de anticipación y qué tipos de máquinas existen, cómo es que funciona con el tema de la pila, cómo es que funciona con el tema recursivo, etcétera, etcétera, etcétera. Por X o Y razón, cuando yo lo llevé, volvieron a darme la parte de eh, el método del árbol, ¿recuerdan ustedes? El método de Thomson. Pero la idea es que
ahí ustedes se hayan convertido en especialistas de análisis sintáctico. Como yo sé que no es así, vamos a hacer un repaso muy rápido de los analizadores sintácticos y ya luego vamos a entrar a la parte de análisis semántico como tal, las partes de compiladores 2 y van a ver ustedes las herramientas que existen aquí para poder hacer ciertas cosas en ese sentido. Em, Competencia general, que el estudiante diseñe e implemente un compilador o un intérprete de un lenguaje de alto nivel utilizando herramientas para construir los analizadores léxicos, sintáctico y semántico. Además, genere código intermedio y lo optimice. Y este código intermedio, pues, ahí vamos a ver lo que es. Ahorita es como muy anticipado decirlo porque no lo han visto. Probablemente, si ustedes ya cursaron Arqui 1, o lo vieron tal vez en organización computacional, el código assembler, pues este código intermedio es parecido pero más sencillo, porque es hechizo, digamos, es hecho en casa. Entonces, es mucho más sencillo porque ustedes mismos pueden hacer el intérprete de ese código de direcciones. En semestres recientes, el semestre pasado y el anterior a ese, eh, por ahí de algún sitio salió la cuestión de que era muy difícil hacer un intérprete de código intermedio. Eso es mentira, por supuesto, porque son 2 o 3 instrucciones, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Los auxiliares hicieron el intérprete. Entonces, ustedes generaban el código intermedio y lo metían en el intérprete que había realizado el auxiliar para ejecutarlo, ¿no? Pero eso es hablando de semestres anteriores. Pues ya vamos a ver cuál será la metodología. Um, no tengo mayor inherencia en qué es lo que se hace o no en el laboratorio, sin embargo, puedo apoyarles en lo que sea que al final decidan hacer. Lo que decidan hacer en el laboratorio, lo que sea que pongan, yo les puedo apoyar con eso, yo les puedo explicar cómo se hace, entonces pueden acudir a mí para esa parte, ¿no? Objetivos específicos, poder una base teórica que permita diseñar un compilador para un lenguaje de alto nivel, aplicar los conceptos de compiladores en el desarrollo de proyectos. Esa es la idea principal, que yo les pueda transmitir ciertos conocimientos teóricos acá y que ustedes puedan aplicarlos en el desarrollo, que puedan ponerlo en código, por así decirlo. Utilizar las herramientas de análisis léxico y sintáctico y semántico para la construcción de compiladores e intérpretes de un lenguaje de alto nivel. Contenido. Miremos aquí que están claramente divididas la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3. Entonces, ahí está el listado de los temas a ver. Si nos vamos más adelante, en el calendario de exámenes vemos que para el primer parcial viene la unidad 1, para el segundo parcial viene la unidad 2, para el tercer examen parcial viene la unidad 2 y 3, y en el examen final vienen todas las unidades. De todas las unidades, ¿cuál es la más complicada? La unidad 1 definitivamente, la unidad que viene en el primer examen parcial. Eh, ¿Qué es lo que se ve en esa unidad? Pues traducción dirigida por la sintaxis. ¿Y en qué consiste esa traducción dirigida por la sintaxis? En que nosotros ponemos ciertas instrucciones dentro de la gramática. Entonces, mientras se va reconociendo el texto de entrada a través de la gramática, dentro de la gramática hay ciertas acciones asociadas que van sucediendo, que se van ejecutando y que van haciendo traducciones. Entonces son traducciones directamente dirigidas por la sintaxis, porque ¿quién determina la sintaxis? La gramática. Cuando la gramática reconoce el texto, la gramática valida que la sintaxis sea correcta, ¿no? Si nosotros hacemos traducciones durante ese reconocimiento sintáctico, durante ese reconocimiento de la gramática, durante ese reconocimiento del analizador sintáctico, entonces nosotros estamos dirigiendo esa traducción por la sintaxis, ¿sí? Entonces, eso es en lo que consiste la unidad 1. Nosotros ponemos acciones dentro de la gramática que reconoce la sintaxis. Esas acciones están orientadas a traducir el texto de entrada y por lo tanto generamos una traducción que está dirigida por la sintaxis. Definiciones dirigidas por la sintaxis es de cierto tipo, atributos heredados y sintetizados. Resulta que yo puedo transmitir atributos a lo largo de la gramática, puedo asignar desde un sitio hasta otro sitio valores dentro de la gramática y según la forma en la que yo lo haga, pues estos pueden ser heredados o sintetizados. Evaluación de una definición dirigida por la sintaxis en los nodos de un árbol sintáctico. Este árbol sintáctico pues es el que ustedes ya conocen, ¿no? Es el árbol de derivación. Vamos a ver aquí adentro otro tipo de árbol también bastante popular, que es el AST, que es un árbol abstracto. No es como el árbol sintáctico en el sentido de que tiene esta correspondencia total con la
gramática o esta correspondencia total con las derivaciones, sino más bien es un árbol que nosotros construimos a medida, es un árbol abstracto que tiene más resumido los atributos que son de nuestro interés, no tiene tantísimos saltos y no se apega a esa estructura que la gramática impone. Luego, órdenes de evaluación para definiciones dirigidas por la sintaxis, gráficos de dependencia, orden de evaluación, definiciones con atributos sintetizados, definiciones con atributos heredados. Luego, aplicaciones de la traducción orientada por la sintaxis, construcción de árboles de análisis sintáctico, la estructura de tipos, esquemas de traducción orientados por la sintaxis. Entonces aquí ya tenemos dos como puntos relevantes. Bueno, he mencionado un montón de puntos relevantes, pero de momento los que yo quiero que ustedes tengan bien mapeados son, ok, están las traducciones dirigidas por la sintaxis, es el unidad. Entonces, son traducciones que se hacen durante el reconocimiento sintáctico, con lo cual son traducciones que están dirigidas o que están orientadas por la sintaxis. Ahí adentro, quiero que ustedes tengan bien presentes dos cuestiones. La primera es una definición dirigida por la sintaxis, que es lo que ven en la unidad 1.1, y la segunda es un esquema de traducción orientado por la sintaxis, que es lo que está ahí marcado en la unidad 1.4. Entonces, ahí están los esquemas de traducción postfijo, implementación de esquemas de traducción orientados por la sintaxis postfijo con pila. Entonces, esta pila no es que ustedes van a hacer una pila, porque ya ven de que nosotros estamos diciendo aquí arriba, bueno, van a usar generadores de analizadores sintácticos. Resulta que todos estos, independientemente de que usen LL o LR, adentro tienen una pila, ¿sí? Entonces, si ustedes generan un analizador sintáctico con CUP, se van a dar cuenta, por ejemplo, de que adentro, en el código que generó, porque genera en automático un montón de código, ¿no? Que uno no mira porque la idea no es verlo, ¿sí? Ahí adentro van a ver que hay una estructura stack y ahí adentro van a ver también que hay una serie de estados y que lo que tienen son un montón de cases, porque esa es la implementación típica de un analizador sintáctico con una pila adentro. Entonces, de lo que estamos hablando acá, o de a lo que nos referimos con eso de que vamos a implementar esquemas de traducción orientados por la sintaxis posfijo con la pila, a lo que estamos haciendo referencia es a que vamos a utilizar esa pila que probablemente o casi seguro al 100%, porque ustedes no van a hacer el analizador a pie, nos la generó, esa pila nos la generó el analizador, el generador de analizadores sintácticos. Entonces, algo por ahí está la jugada y ya van a ver que es bastante sencillo. El problema acá es que hay muchas palabras largas y en español las palabras son más largas todavía, ¿sí? O sea, si nos vamos a eh, el texto en inglés, veremos, por ejemplo, de que, ahí van a ver, hay un punto en el que usan, por ejemplo, la palabra rightmost o leftmost, o simplemente usan las dos letras. Aquí se amplía todo más, entonces estas palabras pueden llegar a parecer confusas, pero yo voy a tratar de irles marcando. Estas palabras son relevantes, memorícenlas. Entonces, ven el título de la unidad 1, traducción, ok, es una traducción, sucede durante el análisis sintáctico, entonces es una traducción que como sucede durante el análisis sintáctico, la vamos a llamar dirigida por la sintaxis o orientada por la sintaxis. Entonces, traduce y traduce basado en la sintaxis. Traducción dirigida por la sintaxis, traducción orientada por la sintaxis, ¿sí? Entonces, igual yo les voy a tratar de ir diciendo, miren, estas palabras son relevantes, apréndanlas. Lo 1.5 dice implementación de definiciones dirigidas por la sintaxis con atributos heredados por la izquierda, traducción durante el análisis sintáctico de descenso recursivo, generación de código al instante, las definiciones dirigidas por la sintaxis con atributos heredados por la izquierda y análisis sintáctico LL, análisis sintáctico ascendente de las definiciones dirigidas por la sintaxis con atributos heredados por la izquierda. Entonces, ese es particular. Bueno, ya vamos a llegar a eso. Ustedes ni se preocupen de eso ahorita, pero todo eso forma parte de la unidad 1. Todo eso yo creo que es como lo más difícil en el sentido de que hay que tener claros muchos conceptos que son de cursos anteriores. Entonces, ustedes van a ver, por ejemplo, que en esta clase no arrancamos específicamente con el tema de las traducciones, sino empezamos a ver el tema de analizador sintáctico, porque hay ciertas cosas que yo quiero que ustedes refresquen antes de poder ir a ver lo otro, porque si no, les voy a enseñar lo otro y simplemente van a estar desubicados sobre ciertos puntos que yo estoy asumiendo que ustedes ya saben, pero no necesariamente es así. Entonces vamos a hacer un repaso general
como primera instancia en el curso, no solo en esta unidad, sino en el curso, porque ese repaso les va a servir en todo el curso. Generación de código intermedio, variantes de los árboles sintácticos. Aquí ya no voy a leer todos los subincisos porque solo vamos a perder el tiempo con algo que ahorita no van a entender. Si ya lo leyeron a detalle y ya lo cruzaron con el libro, van a ver de que este programa es prácticamente una correspondencia total del índice del libro. Esto antes no era así, pero pues ahora es así. Entonces, ahí estamos. Voy a leer 2.1, variantes de los árboles sintácticos. 2.2, código de direcciones. 2.3, tipos y declaraciones. Traducción de expresiones, comprobación de tipos. Entonces, vemos aquí de todo esto, algo que nos puede sonar es comprobación de tipos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos programado, ustedes han programado. Entonces, la comprobación de tipos es así como que, bueno, yo tengo una cadena que estoy intentando castear a un número entero, pero la cadena dice, hola mundo. Eso no, ¿cómo lo voy a convertir en número si es un texto? No tiene un texto que tenga la cadena 111, que yo podría traducir al número 111, sino que simplemente es una cadena de texto. Entonces no la puedo traducir, entonces hay un error de tipos. Y ese error de tipos es netamente semántico. Ya vamos a ver esa parte justamente en la clase de hoy, de por qué es netamente semántico. Vamos a ir a ver qué es lo que cae dentro de cada etapa como un error. Lo que cae dentro de la etapa de análisis léxico como error es diferente a lo que cae como error dentro de la etapa de análisis sintáctico. Y es diferente a lo que cae como error en la etapa de análisis semántico. Y es importante y relevante que ustedes sepan diferenciar entre un error léxico, un error sintáctico y un error semántico. Entonces, comprobación de tipos. Luego, flujos de control, que estos flujos de control son básicamente el if, el while, el do while, etcétera, etcétera. Y ojo, que aquí en la unidad 2 de lo que nos estamos ocupando es de generar código intermedio. Y ya vemos que parte de generar el código intermedio es hacer una comprobación de tipos. Parte de generar el código intermedio es entender, bueno, estos flujos de control, el if, el while, el do while, etcétera, etcétera, se escriben así en código de alto nivel. ¿Cómo es que se escriben en código intermedio? ¿Cómo es que se escriben en código de un nivel un poco más bajo? Entonces, todo este tipo de explicaciones son las que les voy a dar en esta unidad 2. Luego el parcheo de retroceso, el backpatching, eh, igual es una forma particular de manejar los flujos de control, de manejar las etiquetas. Entonces eso lo vamos a ver rápidamente, solo es un algoritmo específico, no es muy práctico, ni es, ni es tan fácil generarlo, eh, puesto que no es como muy natural para la lectura. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Cuál lectura es natural para nosotros? Los latinos o en general, digamos, los herederos de la cultura occidental. Izquierda, derecha, arriba, abajo, porque así se escriben nuestros textos. Nosotros no escribimos al revés, digamos. Entonces la lectura natural para nosotros es hacerlo izquierda, derecha, arriba, abajo. Esto es un poquito diferente, entonces no resulta tan natural, pero igual lo vamos a ver para que quede bien claro y que después lo puedan implementar. Luego viene la parte de optimización de código, que no es más que agarrar ese código que generamos y simplificarlo, ¿no? Algo que sea bien más corto o bien con un consumo menor de recursos, con un consumo menor para su procesamiento. Entonces, dentro de la optimización de código está la optimización de bloques básicos y optimización de mirilla. Entonces, esta parte de la optimización de los bloques básicos es relevante porque vamos a ver que dentro del código hay diferentes ambientes y vemos que el hecho de eliminar ciertas líneas en un ambiente nos puede llevar después a tener que modificar el comportamiento en otro ambiente. Entonces, hay que tener cuidado de que lo que entre haga cierta cosa y lo que salga después de la optimización haga esa misma cosa, ¿sí? No podemos modificar el comportamiento del código. Por ejemplo, si mi código de entrada sumaba dos números, no puede ser que yo, tras optimizarlo, genere un código que en lugar de sumar dos números, multiplique dos números. La idea es que si el código de entrada sumaba dos números, el código de salida también sume dos números, pero lo haga muy rápido, lo haga de manera optimizada. Entonces ese es el objetivo de esa unidad. Entonces vemos ahí que tenemos tres unidades que se pueden simplificar a lo siguiente. En la unidad 1 conocemos algo que se llama traducción dirigida por la sintaxis. Esta es una herramienta porque nosotros
aprendemos o adquirimos la capacidad de poder convertir texto durante el análisis sintáctico a través de asociar ciertas acciones o de ejecutar ciertas acciones en los diferentes puntos de la gramática. Entonces, esta es una herramienta que nos permite traducir. Entonces, traducción dirigida por la sintaxis es una herramienta que vamos a aprender en la unidad 1 que nos va a permitir traducir. Y vamos a ver, vamos a ver, Elian, vos que te animaste a hablar, escoge algún compañero, por favor. Les vamos a hacer una pregunta. Ah, caray, ingeniero. Si no la contesta, si no la puede contestar el compañero, la contestás vos. Bueno, Manuel Ricardo. Manuel Ricardo, muy buen día, ¿cómo estás? Mala suerte vos. Vas a tener que escoger a alguien más. ¿Alguien más? Sí, no contestó. No contestó Ricardo. Bueno. Hay bastantes vos. Hoy hay 54. Vemos que ya se redujeron como 20, porque el último día de clases habían casi 70 y pico. En el mejor momento llegaron a haber 70 y pico. Entonces, ¿qué decís, Elian? ¿Será que mi explicación estuvo muy difícil el último día de clase? ¿Por qué la gente ya empezó a desertar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no les gusta conectarse a clase? ¿Qué crees que sea? Pues la verdad que no sé, tal vez por la hora, la verdad es que a veces cuesta levantarse temprano y puede que sea eso, pero realmente no sabría decirle otra razón. Eh, bueno, no pasa nada, escoge a alguien más rápido. Estamos Alex perdiendo Fernández. tiempo, Elian, estamos perdiendo tiempo. Alex, abrí tu micrófono, Alex. No sé si me escuchan. Te escucho bien, te escucho bien. Igual acércate más el micrófono por si acaso. Va. Entonces, mira, pues, resulta que en la primera unidad aprendemos una herramienta que nos permite traducir. De lo que acabo de leer, ¿qué recordás que es la segunda unidad? Código intermedio. Código intermedio de la segunda unidad, así se titula. Pensá un poquito en las Exactamente. fases del compilador. ¿Cómo se llama esa fase del código intermedio? Generación de código intermedio. Generación de código intermedio. Entonces, para generar el código intermedio, ¿esa generación de qué parte? Parte de código de alto nivel, ¿no? El código de alto nivel es el que reconoces y el código intermedio es el que generas. ¿Qué estás haciendo cuando convertís el código de alto nivel en código intermedio? ¿Qué estás haciendo? Este, Traduciendo, ¿estás de acuerdo conmigo, Alex? Estás sí, traduciendo, sí, ¿verdad? sí. Y en la primera unidad lo que aprendes es una herramienta para traducir. Aprendes a hacer traducciones dirigidas por la sintaxis. Entonces, en la primera unidad te doy una herramienta para que puedas traducir cosas y en la segunda unidad te pido que traduzcas cosas. ¿Y con qué vas a traducir cosas? Con las herramientas que tiene la primera unidad. Entonces, tenemos la primera unidad, que son traducciones dirigidas por la sintaxis. Tenemos la segunda unidad, que es generación de código intermedio, que es una Traducción. traducción, muy bien. Y tenemos, por último, la optimización de código intermedio. Ojo con esta parte, queremos optimizar el código. La entrada es cierto código intermedio y la salida es un código intermedio diferente, un código intermedio más simple, pero que al final luce parecido, es decir, tiene la misma sintaxis, tiene la misma estructura en las sentencias. ¿Qué estás haciendo ahí? Cuando convertís el código intermedio en otro código intermedio más simplificado, ¿qué estás haciendo ahí? Siempre una traducción, ¿no? Estás haciendo una traducción muy bien, entonces lo que aprendiste en la unidad 1 lo vas a volver a aplicar. Por eso es muy relevante que en la unidad 1 pongan mucha atención, porque en la unidad 1 vamos a aprender herramientas que nos van a dejar traducir un texto en otro texto. Cuando generas código intermedio, estás convirtiendo o traduciendo un texto en otro texto. El código de alto nivel en código intermedio. Cuando estás optimizando código, estás traduciendo texto en otro texto. ¿Qué estás traduciendo? El texto de código intermedio en otro texto de código intermedio simplificado u optimizado, reducido, digamos que cuesta menos ejecutar. Entonces, muchísimas gracias, Alex Fernando. Entonces, escoge al siguiente, Alex. Ok.
Pilas, 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 vamos, 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 vamos. Ahí está Ángel, Brian, Byron, Carlos. Hay muchos Carlos, hay 3 Carlos, yo soy Carlos también, muchos tocayos aquí, Cristian, Daniel, vamos rápido, no sé por qué hay que pensarlo tanto. Escogete uno con foto porque ese tiene más probabilidad de hablar. José Andrés. José Andrés, muy buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Inge? Buenos días. Buenos días, muy bien, gracias. ¿Vos te pareces al de... ¿O es la foto de ese, va? ¿Cómo se llama este? Mr. Robot. Ah, sí, eso me han dicho. Eso me han dicho. Pero, ojo, que hubiera sido diferente que te dijera que te pareces a Freddie Mercury. Pero, Mr. Robot, porque estamos en sistemas, ¿no? ¿Cómo te va? Bien, gracias a usted, Inge, ¿qué tal? No tan bien, porque la gente está desanimada a pesar de ser viernes. O sea, espero yo que no me vaya bien los lunes, ¿va? Porque son lunes, pero me está yendo mal los viernes. La gente está desinflada, no sé qué les pasa. Entonces necesito ánimo porque estamos aprendiendo algo que, según yo, nos apasiona, ¿sí? Porque si están aquí es porque les apasiona el sistema. Y estos son problemas interesantísimos. Van a poder programar mejor. Hay problemas importantes, relevantes, interesantes a resolver que les van a... como Mr. Robot. Entonces, mi estimado José Andrés, veamos un poquito esta parte que dice evaluación. Hay 34 puntos de laboratorio, ¿ves? Son muchísimos puntos. Y hay 66 puntos, que son más puntos todavía, que están repartidos en 3 exámenes parciales y 5 puntos de exámenes cortos, luego 25 puntos de exámenes final. ¿Sobre eso hay alguna duda? No. Te voy a decir yo una vez qué contiene cada unidad y luego vos me lo decís de vuelta. La primera unidad son traducciones dirigidas por la sintaxis. Cierto tipo de traducción que está basado en poner ciertas acciones durante la ejecución del análisis sintáctico. Entonces, primera unidad, traducción dirigida por la sintaxis. Segunda unidad, generación de código intermedio, crear el código intermedio. Tercera unidad, optimización de código intermedio. ¿Puedes repetirme las 3 unidades de vuelta, por favor? Léelas ahí en la pantalla si querés. Bueno, traducción dirigida por la sintaxis, realizar la traducción. Unidad 2, generación de código intermedio. Y unidad 3, optimización del código intermedio. Buenísimo. Entonces, esos puntos los tenés que tener vos siempre presentes. Y tenés que tener presente que el primer examen parcial va a ser el 20 de agosto. ¿Qué significa eso? El 20 de agosto a más tardar. Eso del 20 de agosto sería el viernes 20 de agosto. Entonces, si el 17, 18, 19 ya deberías de estar preparándote estudiando para ese día, el día viernes 20 de agosto. Entonces, ten esa fecha presente y tener presente que va a venir toda la unidad 1. Luego la unidad 2, que es generación de código intermedio, viene en el segundo examen parcial. Y esa unidad 2 viene parcial y viene simple, porque no trae todavía la parte de la llamada a procedimientos almacenados. Estas llamadas a procedimientos almacenados implican que vas a tener cierto segmento de memoria específicamente asignado a esa llamada. Ves que si llamas muchas veces al mismo procedimiento almacenado, cada llamada va a tener su segmento de variables locales. O sea, ese segmento de variables locales va a ser diferente cuando llames la primera vez que cuando llames la segunda vez y así sucesivamente, a menos que estas variables sean globales, pero es cosa aparte, estamos hablando de las locales. Entonces, esa parte viene hasta el tercer examen parcial y viene junto con la parte de optimización de código, que la parte de optimización de código es súper sencilla. Entonces, lo que más nos va a costar probablemente es adquirir las habilidades para traducir o entender bien las herramientas que nos permiten traducir. Y esas herramientas están en la unidad 1. En las traducciones dirigidas por la sintaxis, o por lo menos las herramientas relevantes. Todas las demás van a ser las herramientas de tu propia creatividad. Yo decidí hacerlo así, yo decidí implementar esta interfaz, yo decidí estructurar estas clases, yo decidí que aquí voy a poner estas funciones. Todo lo demás está atado a tu creatividad y pues no es intención mía sugestionarla ni mucho menos. La idea es que vos puedas hacer lo que te aparezca ahí en la mente y que puedas evolucionar en tus capacidades analíticas, de abstracción y en general de desarrollo y de sistemas. Luego, observaciones, dice direcciones de correo, ahí están los catedráticos Byron López, Edgar Sabán y su servidor Eric Navarro. Luego venimos con la bibliografía, que el libro de texto
pues ya te descargaste los libros, José Andrés. Ya, ya, bueno, Ahí están los dos libros, está solo el el que, texto, ajá, el mero mero, digamos. sí, pero nada más en Bueno, igual, recuerdo nos había dicho que mejor si era el de inglés, sí, que estaba hombre, en full inglés. aprenda en inglés. Y con fines puramente profesionales. O sea, honestamente a mí me gusta más el español, es más bonito, es más... Uno puede decir más cosas, digamos. Eh, pero, pues resulta que la mayoría de artículos o herramientas para adquirir conocimientos están en inglés. Y pues las oportunidades en el futuro se amplían muchísimo más, se amplían en un espectro global. Si puedes hablar en inglés, ¿no? Porque si Sí. puedes hablar en inglés, muy probablemente te vas a poder comunicar con muchas otras personas. Entonces, para todos es como muy simple aprender inglés. Es bastante más simple el inglés que el español, entonces no debería de ser tan problemático aprenderlo. Igual es más sencillo el inglés que el alemán, por ejemplo, o cualquier derivado del latín, digamos. Más simple que el portugués, que el italiano, que el romaní. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que todo el mundo aprende inglés y te puedes comunicar con toda la gente del mundo. Entonces, te abrís al espectro global. Entonces, es muy importante que aprendas. Entonces, qué mejor que sea un buen momento para practicar de paso, ¿no? Entonces, descargate la versión en inglés. Incluso te digo, lee las dos versiones, o sea, léelo en español, luego compáralo con la traducción en inglés. Bueno, Igual creo que habían dicho que tenía unos problemas de traducción a la hora de que lo pasaron a español, pero la verdad no. así es, Pero así en es. unos Lo capítulos creo mencioné que en la como que última clase y de hecho te lo voy a poner ahí en un par de slides. Te voy a poner un ejemplo específico para que mires cómo es que está de mal eso. Oh, gracias. Luego, tutores, Jonathan Leonel López Santos, Ronald Gabriel Romero González, él estudió conmigo, es muy bueno. En realidad, todos son buenos. Entonces, platiquen con todos. Si tienen algún problema con alguien en algún momento, simplemente díganmelo, háganmelo saber y lo conversamos. Eh, la idea es que ellos les ayuden a ustedes a avanzar, ¿no? Ellos, al igual que su servidor, pues somos servidores públicos que estamos a su disposición para apoyarles en este proceso de aprendizaje. Luego está César Alejandro Sasso Quisquinay, que en específico es nuestro auxiliar. Luego Ángel Manuel Miranda Asturias. Y ahí estamos con el programa. Entonces voy a dejar de compartir esto y vamos a pasar hoy sí con los slides del día de hoy. Nos vamos a ir súper rápido, pero vamos a tratar de ir entendiendo lo mejor posible el asunto. Ahorita les comparto el otro. Y muchísimas gracias, José Andrés, por tus aportes. Ah, bueno, ok. Solo confirmame que ves y escoge al siguiente compañero, por favor. Sí, esa es la presentación y vamos a escoger a Aldo Evani Pérez, no sé qué más. Muy buen día, Aldo, ¿cómo estás? Buen día, ingeniero. Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Aquí, mira, contento de poder estar dándoles clases. Confírmame que ves bien ahí el título y todo. Sí, ingeniero. Bueno, vamos a conversar un poquito hoy del tema de análisis sintáctico. En específico, esto no está dentro de las unidades que vimos ahorita, pero es muy relevante que ustedes lo manejen bien. Vamos a verlo rapidito, vamos a pasar al siguiente y nos vamos a detener más despacio y más a detalle en los temas que sí son específicos del curso. Si surge alguna duda en el camino, pues me lo avisan. ¿En dónde estamos ubicados dentro de las fases del compilador? Pues estamos en ese punto posterior al análisis léxico. Entonces ahí está el diagrama en general de bloques, ¿no? Está el código fuente, luego el conjunto de fases, luego el código máquina, y eso es lo que es el compilador. Dentro de las fases, pues ahí la segunda es la del análisis sintáctico. Imagínense, apenas vamos en la segunda fase. A ver, premio Aldo, si me decís cuántos capítulos tiene el libro. Eh, no recuerdo. ¿8? No, no puede tener 8. Ok. Abriste el libro en las páginas, digamos, o viste el índice del libro, ¿alguna vez han revisado ese libro? O sea, es un libro que ustedes ven año y medio. Vamos a ver, a ver quién me dice cuántos capítulos tiene el libro de compiladores. Muy bien, Marco Antonio, 100 puntos ahí. Hubiera sido muy decepcionante que nadie me lo dijera, porque, o sea, es de esperar que por lo menos tengan el libro ahí. O sea, tengan el archivo ahí a la par, tengan el archivo ahí a la par.
De hecho, si ustedes tienen el libro físico, hay gente que se compra el libro físico. Yo tengo el libro físico por ahí, me lo regalaron, el libro del dragón, justamente. Entonces, tengan el libro ahí. Cuando ustedes abran el capítulo que nos toca ver ahorita, que es el capítulo 7, ustedes se van a dar cuenta que estamos a la mitad del libro. Y de hecho, de esos 7 capítulos, yo creo que solo en este curso nos detenemos puntualmente, esto. Lo que significa que en año y medio vemos solo medio libro, ¿sí? Y ni siquiera lo vemos como que completo o lo vemos bien. Hay mucho espacio ahí en medio que ni lo tocamos. Y encima, todos los temas ahí están súper resumidos, súper sintetizados. Y yo les voy a ampliar un montón aquí en el curso. Pero ténganlo ahí, o sea, lógicamente, si ni siquiera saben cuántos capítulos tienen, si ni siquiera lo han visto, ¿cómo esperan saber del tema? Pero no importa. Mira, pues, este es el texto de entrada, mira, Aldo. Entonces, básicamente, pues es código de alto nivel y vemos ahí que está correcto, o sea, es un while bien estructurado. Entonces, léxicamente vemos que está bien. Entonces, lo primero que el analizador hace es tener la capacidad de poder romper en caracteres el asunto, es decir, tener un buffer, tener una cadena de entrada, tener como una cinta a través de la cual pueda ir recorriendo el asunto. Entonces, lo que hace es ir carácter por carácter, aplicando lo que se conoce como autómata finito determinista. Entonces, si yo quiero escribir un lenguaje porque voy a implementar un analizador léxico, ¿cómo defino ese lenguaje, Aldo? A través de reglas. ¿Cómo? A través de reglas. ¿Y cómo se escriben esas reglas? Te doy la primera, expresiones regulares. Vos escribís una expresión regular. Una expresión regular reconoce un lenguaje regular. Una expresión regular tiene una cerradura de clean, tiene un más, tiene un signo de interrogación, tiene ciertos wildcards, digamos, y ciertas cuestiones que te permite reconocer uno o más caracteres o 0 o más caracteres. Entonces ya te di la primera, expresiones regulares. Un lenguaje regular, que es lo que se utiliza para construir un análisis léxico, se puede definir a través de expresiones regulares. ¿De qué otra manera se puede definir? Estas reglas que vos comentás, ¿de qué otra manera las puedes definir? A través de una gramática regular, muy bien, 100 puntos, te felicito, Aldo. Veo que pusiste mucha atención en lenguajes formales. ¿Qué otra forma podemos utilizar para definir o para escribir estas reglas? Vamos, Aldo, aunque sea, decime algo. ¿Estás ahí todavía? Sí, ingeniero. A través de un autómata finito. Muy bien, Aldo. ¿Qué tipos de autómatas finitos existen? Determinista o no determinista, muy bien. El que puedo implementar es el determinista. Entonces, lo que sucede dentro del analizador léxico es que ese autómata finito determinista lo partí en cases, hice mi código, hice todo lo que tenía que hacer y finalmente ese autómata tiene la capacidad de ir iterando a lo largo de todos los caracteres de la entrada e ir agrupando por lotes a los que después yo conozco como tokens, ¿sí? Esos tokens adentro tienen un lexema. Entonces, vemos que el token while siempre va a estar compuesto por la misma serie de caracteres, pero un token identificador probablemente a veces se llame variable 1, a veces se llame variable 2, a veces se llame variable temporal 4, o según el estándar de nomenclatura que yo utilice, así va a ser el nombre. El asunto es que el analizador léxico reconoce un lenguaje regular y genera una lista de tokens, genera una lista de piezas o una lista de tokens que son válidas dentro del lenguaje. ¿Será que todas las palabras que aparecen ahí son válidas dentro del lenguaje de programación Java, por ejemplo, Aldo? Sí. Muy bien, así es. Adicionalmente vemos que está bien estructurado. En la siguiente etapa, en la etapa del análisis sintáctico, nosotros ya evaluamos la estructura. Pasemos a otro ejemplo. ¿Será que todas esas palabras que están ahí son reconocidas por el lenguaje de programación Java, Aldo? La palabra do, los corchetes, el for, el igual, el new, el cero. ¿Será que todas esas palabras son válidas dentro del lenguaje de Java? Sí, las palabras sí. Las palabras son válidas. Entonces, podemos decir que léxicamente está bien, porque todos los tokens que reconoce el analizador léxico son válidos.
Cuando nosotros pasamos a la siguiente etapa, ¿qué es la etapa que estamos viendo ahorita? La etapa de análisis sintáctico, resulta que no podemos generar la estructura. ¿Qué tipo de lenguajes son los que se utilizan cuando queremos implementar un analizador sintáctico? Cuando queremos definir la estructura de algo, cuando queremos decir, bueno, aquí tiene que ir un paréntesis abierto, aquí tiene que ir un paréntesis cerrado. ¿Qué tipo de lenguajes utilizamos para escribir esas reglas que reconocen ese tipo de lenguajes? Una gramática independiente del contexto. Muy bien, Aldo. Según el tipo de analizadores que nosotros utilicemos, así van a ser las características de la gramática independiente del contexto que vamos a utilizar. ¿Estás de acuerdo, Aldo? Sí, ingeniero. Aldo, yo por lo menos ahorita espero que estés como tu foto de perfil y preocupadísimo de que te hace falta estudiar más, pero Ok, ingeniero. emocionado y motivado a aprender más. ¿Me confirmas si estás así o no? Así es, ingeniero. Buenísimo, buenísimo, Aldo, me alegra mucho. Entonces pasemos a lo siguiente, ¿qué es el análisis sintáctico? Después del análisis léxico o scanning, nosotros tenemos una serie de tokens, un listado de tokens. ¿Estás de acuerdo con eso, Aldo? Sí. Buenísimo. Entonces, cuando ya tenemos esa lista, nosotros basado en esa lista podemos decir, bueno, aquí en esta lista primero viene el while, luego viene paréntesis abierto, luego viene aquí un identificador, luego un igual, etcétera, etcétera, y podemos determinar si en esa secuencia la estructura está correctamente definida o no. Entonces, en el análisis sintáctico, también conocido como parsing, ojo, ojo con esta parte, Aldo, que aquí ya empezamos a ver la simplificación que se da en el inglés. ¿Qué es más fácil decir, scanning o análisis léxico, Aldo? Scanning, más Por corto. supuesto, ¿y por qué te lo pensás? ¿Por qué te lo pensás? Scanning es más fácil de decir. ¿Qué es más fácil de decir, análisis sintáctico o parsing? Parsing. Parser o analizador sintáctico. Parsing. Entonces, no es que yo quiera aquí divulgar ni promover, ni mucho menos el inglés, sino más bien les estoy dando el tip, el consejo. Es más fácil captar las ideas en el libro en inglés, porque incluso las oraciones están más cortas. Entonces, en el análisis sintáctico, nosotros queremos interpretar estos tokens, queremos interpretar cómo estos tokens se relacionan. Es decir, queremos interpretar la estructura. Entonces, yo quiero que ustedes se graben el hecho de que el análisis léxico nos da piezas y el análisis sintáctico nos da estructura. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Generar la estructura descrita para esa serie de tokens, para esa lista de tokens que me dio el analizador léxico y reportar los errores si estos tokens no se acoplan en la estructura definida, que es un poquito aquí lo que reportaba Buzz Lightyear, ¿no? Esto no está bien, o sea, estoy decepcionado. Luego, puntos claves del análisis sintáctico. El primero, gramáticas independientes del contexto. ¿Por qué? Porque algo tiene que reconocer mi analizador sintáctico, ¿no? ¿Cómo yo declaro ese algo? Ok, no voy a construir el analizador sintáctico. Ay, qué fácil, no lo voy a construir, no lo voy a programar. Voy a utilizar un generador de analizadores sintácticos, ¿sí? Entonces, ¿será que yo le tengo que decir, mira, generame un analizador sintáctico para este lenguaje, Aldo? ¿O será que él por arte de magia me lo genera? No, hay que indicarle Hay con que reglas. indicárselo y la forma de indicárselo es a través de gramáticas independientes del contexto. Entonces, ese es el primer punto clave. El segundo punto clave son las derivaciones. Las derivaciones son esas extensiones, esos pasos que se van siguiendo a lo largo del análisis sintáctico según la entrada que yo recibo. Si yo recibo un signo más, yo me voy a ir por cierta regla de escritura, por cierta producción dentro de la gramática independiente del contexto, por cierta acción dentro del analizador sintáctico. Si yo recibo, por otro lado, un signo de multiplicación, división, un signo aparte, yo me voy a ir por una regla diferente, por una regla de escritura diferente. Regla de escritura es sinónimo de producción, y producción es cada línea de la gramática independiente del contexto. Y ahí va. Sí sabemos cuáles son las gramáticas independientes del contexto, sí sabemos cómo es que se escriben. No lo sé, de momento no lo sé porque yo no les impartí compiladores 1, ni les impartí tampoco lenguajes, pero aquí lo vamos a repasar rapidito y van a ver ustedes que es súper simple. Si no terminan de entenderlo o no se hacen los másters en esto, pues tienen todo el fin de semana para poder aprender más. Y tienen todo lo que dure el curso para preguntarme a mí cómo es que funcionan, ¿sí? O las dudas que a ustedes les surjan. Luego el siguiente punto relevante son los árboles de análisis sintácticos.
que hay dos, abstractos y concretos. Entonces, para poder ver esa diferencia entre los dos, o para tener más contexto de lo que les estoy hablando, vayan a la página 70 del libro. Esta página 70 es la página del libro en español. Hay cierta correspondencia, por ahí hay ciertos desfases en ciertas páginas entre inglés y español, pero en general son los mismos. Luego está la parte de ambigüedad, que está en específico en la página 203, la parte de ambigüedad, ¿sí? Ya vamos a seguir viendo. Esto sí es parte de lo que vemos. Entonces, los límites de los lenguajes regulares. Entonces, ¿cuáles dijimos que eran los lenguajes regulares? Aldo. Las gramáticas libres del contexto. Ojo, Brian, que yo no he mencionado nada de tipo 3, absolutamente nada. De lo que hemos conversado, ¿qué he dicho yo de los lenguajes regulares? Tal vez escoges a alguien más, o Brian, el que escribió de tipo 3. Yo no he escrito nada de la jerarquía de Chomsky. Ahí está, eso sí lo mencioné, que son los que se utilizan para los autómatas finitos deterministas y no deterministas. Estos lenguajes regulares son los que están expresados por una expresión regular. Pero ¿qué pasa? Algo sencillo como poner un paréntesis abierto y un paréntesis cerrado que se anide, eso no lo podemos hacer. Brian, tal vez abrís tu micrófono. Aldo, muchas gracias por tu participación. Lo aprecio bastante. Y espero que estudies más, que aprendas más y que de hecho repases el video. Esa es una gran ventaja de que pueden ver varias veces la clase. Entonces vamos, Byron, buenos días, ¿cómo estás? No, Brian, perdón. Buenos días, ingeniero. No me ¿Qué noto tal? como nervioso. Sí, es importante compartir lo que sabes, compartir tus ideas, porque igual enriquece mi trabajo, porque yo me siento mejor de que alguien me está captando ahí lo que estoy diciendo, que me está poniendo atención a lo que estoy diciendo, porque hay puntos en los que me siento como personaje de anime hablando en japonés. O sea, nunca escuchan lo que yo estoy hablando, solo se enfocan tal vez en el texto, o no sé, o tal vez como música de reggaetón en oídos de rockero, ¿no? Que simplemente lo apagan y solo, o sea, no están escuchando nada. Entonces no quiero que ustedes cierren los oídos a mí, por favor. Entonces, Brian, vamos a ver. ¿Será que es posible poner, será que es posible poner una estructura de paréntesis anidados en un lenguaje regular? ¿Será que esto lo puedes escribir a través de una expresión regular, Brian? Eh, Según sé yo, sí lo va a reconocer, pero no va a saber si todos se cierran. Entonces no se puede, digamos, no podemos hacerlo de forma correcta porque la forma de hacerlo en expresiones regulares es que vos pongas un paréntesis abierto, tal vez con un más, ¿verdad? ¿Y eso qué te va a decir? Que se debe cerrar, ¿no? Una o muchas veces. El más significa una o muchas veces. Entonces pones Ah, en la expresión regular, pones paréntesis abierto, un signo de más. Entonces vas a tener el paréntesis abierto una o muchas veces, uno o muchas veces. Luego pones paréntesis cerrado, el signo de más, uno o muchas veces. Pero ¿qué pasa si pones dos paréntesis y luego 10 paréntesis? Estás cerrando muchas veces más de las que abriste y la expresión regular te lo va a permitir. ¿Estás de acuerdo conmigo? sí, ingeniero. Entonces, vemos que el salto de lenguajes regulares a lenguajes independientes del contexto está directamente relacionado a la capacidad de contar, a la capacidad de contar. ¿Qué necesito para poder contar, Brian? Pregunta filosófica profunda. ¿Qué necesito para poder contar? El autómata para el análisis sintáctico. Memoria necesito para poder contar. Yo cuento 1, 2, 3, 4, dado que tengo memoria. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir 2 porque sé que antes dije 1, porque yo dejé guardado el 1. Yo puedo decir 3 porque sé que antes dije 2. Yo tengo guardado el 2. Yo puedo decir 4 porque tuve guardado el 3 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué necesito para poder contar? Necesito memoria. Es algo que no tienen los autómatas finitos deterministas y es algo que en su implementación no necesitan memoria. Son máquinas de estado sencillas, ¿sí? Con una memoria corta
en el sentido de que solo saben en el último estado. No pueden hacer conteos más complejos que esos y necesitan como cambio para cada estado específico. Si yo quisiera contar en una máquina de estados, en un autómata finito, yo necesitaría tener un nodo para cada número, literalmente, un nodo del 1, un nodo del 2, un nodo del 3 y así sucesivamente. Por otro lado, los lenguajes independientes de contexto en su implementación tienen una estructura de memoria compleja, que es la pila. Para implementar una gramática independiente del contexto, es decir, un analizador sintáctico, necesito tener una pila, o bien necesito tener la memoria implícita del comportamiento recursivo, que la recursividad, al ser ejecutada por un lenguaje de programación, utiliza implícitamente una pila. A ver, Brian, ¿has recibido alguna vez el mensaje Stack Overflow? Sí, ingeniero. ¿Qué significa stack? Eh, ¿Pila? Pila. ¿Y por qué recibís Stack Overflow? Por llamadas recursivas que nunca se detienen, que nunca se terminan, por una recursión que no tiene salida. Entonces, se infla la memoria, se infla la pila. Entonces, tanto la recursividad, que es una forma de implementar las gramáticas independientes del contexto, como la pila, tienen una estructura de memoria amplia, una estructura de memoria que me permite hacer cosas como anidar correctamente o anidar adecuadamente paréntesis, ¿sí? Entonces, los límites de los lenguajes regulares, creo que ya la explicación lo abordé bien, pero vamos a leer lo que dice el slide. Dice, el analizador léxico ejecuta análisis de un lenguaje regular definido a través de expresiones regulares, autómatas finitos deterministas o bien gramáticas regulares. Desafortunadamente, los lenguajes regulares son usualmente muy poco robustos como para definir un lenguaje de programación. No se pueden definir expresiones regulares que validen paréntesis balanceados. No se pueden definir funciones o procedimientos que manejen apropiadamente los bloques anidados, como los ifs anidados, whiles anidados, etc. Necesitamos definiciones de lenguajes más poderosas, y ahí es donde vienen los lenguajes independientes del contexto. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar rapidito. Gramáticas independientes del contexto. Las gramáticas independientes del contexto nos permiten definir lenguajes independientes del contexto. Entonces, una cosa es la gramática y una cosa es el lenguaje. El lenguaje es el conjunto de todos los textos que la definición permite reconocer. ¿Cuál es la definición? La gramática. Los lenguajes regulares son un subconjunto de los lenguajes independientes del contexto. Es decir, eso de lo que estábamos hablando, mi estimado Brian, sobre los paréntesis, que ponemos paréntesis abierto, uno muchas veces, paréntesis cerrado, uno muchas veces, podemos definirlo tanto con una gramática regular como con una gramática independiente del contexto. Pero las gramáticas independientes del contexto se explican mejor con un ejemplo. Damos aquí un ejemplo rápido. Supongamos que queremos reconocer expresiones aritméticas incluyendo suma, resta, multiplicación, división y paréntesis. Esta es una posible gramática independiente del contexto. En el lado izquierdo tenemos la gramática. Vemos que del lado derecho tenemos el listado de todas las derivaciones. Sí. Ese listado de todas las derivaciones va llegando finalmente a un punto en el que lo que tiene es el texto de entrada, ¿sí? Un punto en el que lo que tiene es el grupo de todos los terminales que se reconocieron como entrada. Entonces, ¿qué característica notas ahí, mi estimado Aldo? Sobre las derivaciones, quiero decir. Perdón, mi estimado Brian, ya pasamos con Brian. Disculpa, Aldo. No te preocupes. Brian, Sí, ingeniero. ¿qué notas en el comportamiento de estas derivaciones? Del lado derecho tenemos el listado de las derivaciones. ¿Estás familiarizado con las derivaciones de tus cursos previos? Sí. Hay dos conceptos durante el análisis sintáctico, el concepto de shift y el concepto de reduce. Radios. Ujú. En tus palabras, ¿podrías decirme qué es cada cosa? Eh, Primero las derivaciones, según me recuerdo, es cuando pasaban a otra, ¿cómo se llama? A otra regla de la gramática. Sí, otra Y producción. reduce, y reduce es cuando llegaba al final de alguna producción y, o sea, terminaba con esa parte. Reducía. Ujú, reduce. Yo creo que, pues para la explicación igual y nos sirve decirlo en español, ¿no? Shift es el desplazamiento. Yo me estoy desplazando en la cadena de entrada. Yo me estoy haciendo más a la derecha porque tengo la cadena de entrada por un lado y tengo las reglas por otro lado. Entonces, la cadena de entrada tiene un token que hizo match con lo que me toca en esta regla, sí. Ah, bueno, peguémoslo. Entonces me desplazo a ver el siguiente.
La cadena de entrada hizo match, peguémoslo, nítido. Me pasé al siguiente, hizo match, peguémoslo. Completé la regla, excelente, reduzcámoslo, ¿sí? Entonces, ese es un concepto, el concepto de derivación también. Entonces, aquí lo que va sucediendo es que yo inicialmente tengo este no terminal, el no terminal E, que dentro de la definición de la gramática podemos pensar que es el símbolo inicial. Hay 4 elementos que tiene la gramática. Ya vamos a ver esa parte de qué es lo que contiene la gramática, pero pensemos que este es el símbolo inicial. Entonces partimos de ahí. Entonces venimos y reemplazamos este con aquella cadena en la que deriva, ¿no? Entonces, en este punto no sabemos si es el no terminal más a la derecha o el no terminal más a la izquierda. ¿Y por qué no lo sabemos? Porque solo hay uno, entonces no se puede saber. Luego tenemos E o PE. Vemos que se reemplaza el que está más a la derecha, ¿sí? Y se reemplaza con paréntesis e paréntesis. Luego vemos que en esta cadena de la tercera línea, que está asociada a la segunda flechita, Brian, ¿cuál es el no terminal más a la derecha? La E, La E. ¿Y cuál es el que se reemplaza? El que se expande, digamos. esa misma E. Esa misma E, el que está más a la derecha. ¿Estás de acuerdo? Sí, ingeniero. Ahora, después se reemplaza la OP. ¿Pero por qué? Porque la otra no está completada. La cadena no se ha reconocido completa, ¿sí? Entonces vamos reemplazando. ¿Y qué podemos identificar del comportamiento de este listado de derivaciones? Que son rightmost. Estamos derivando el que está más a la derecha. En ese sentido, sobre las derivaciones, que veo que ya lo tenés claro, Brian, tenemos que agregar al tema de moverse en las reglas de escritura, el tema de cómo me muevo con relación a la cadena de entrada y cómo me muevo con relación a las posiciones de los no terminales. Si yo estoy moviéndome más a la derecha, entonces es rightmost, ¿no? Que LR, esa R se refiere a rightmost, ¿sí? Y que LL, esa L se refiere a leftmost, ¿sí? Entonces, la primera L es, yo leo la cadena de entrada de izquierda a derecha, left to right. Y la segunda L es, yo derivo más a la izquierda, leftmost. Luego, LR, esa L es de izquierda a derecha y esa R es de rightmost, o sea, yo derivo más a la derecha. Yo agarro el no terminal que está más a la derecha, procuro derivar por ahí. Entonces, por ahí les dejé esos 2 ejemplos. Igual los slides están ahí en la carpeta compartida, deténganse a verlos. ¿Sí? Yo tengo que seguir avanzando porque seguimos en la etapa de repaso, o sea, todavía no hemos llegado a la etapa en la que empezamos a ver lo que se supone que tenemos que ver en este curso. Entonces, vamos a ver ahí, Brian, hay 4 piezas, mira, un conjunto de terminales, un conjunto de no terminales, un conjunto de producciones o reglas de escritura y un símbolo inicial. Pero como ya me contribuiste bastante y veo que hay cierto dominio sobre los temas, entonces vamos a pasar a escoger a otro compañero. Escogete por ahí a alguien, por favor. Wilmar Hamilton. Wilmar, muy buen día, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias a usted. Excelente, excelente. Vivo, sano y lleno de energía. ¿Y vos, cómo estás? Bien, sí. Bien, así a secas. Va, buenísimo. Sí. Lo tomo por bueno. Entonces, mira, pues, hay 4 elementos aquí. Estos 4 elementos forman en general parte de las gramáticas. No solamente de las gramáticas independientes del contexto, sino también de las gramáticas regulares. Entonces veremos en la página 42 de que las partes de la gramática a secas son estas 4, un conjunto de terminales, un conjunto de no terminales, un conjunto de reglas de escritura o producciones y un símbolo inicial. El símbolo inicial es relevante porque es el punto del cual yo voy a partir, ¿sí? Entonces, hay 2 cosas aquí, Wilmar, que tenés que tener siempre presentes. En el análisis sintáctico participan 3 cosas. Participa la cadena de entrada, porque lógicamente yo lo que quiero analizar es algo. Yo quiero analizar sintácticamente algo. Y ese algo, pues es una cadena de entrada, que lo que contiene habitualmente es un código de alto nivel, ¿no? Ese es el primer elemento que participa.
El segundo elemento que participa es la gramática independiente del contexto. ¿Por qué la gramática? Porque es la gramática la que define cómo es que se va a realizar este análisis sintáctico, la que tiene esas reglas, la que va a definir al final la forma que va a tener ese árbol de derivación, ese árbol de análisis sintáctico concreto, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las dos componentes o los dos participantes que he mencionado hasta el momento, Wilmar? La cadena y la gramática independiente del contexto. La cadena y la gramática independiente del contexto. Las dos podemos pensarlas como la entrada y el componente teórico, la definición teórica, la definición en papel. Adicionalmente a esos dos componentes hay un tercer componente, el componente o el participante ejecutor. Y este ejecutor es el analizador sintáctico. Yo ya tengo la entrada, yo ya tengo las reglas con las que voy a reconocer esa entrada. Necesito un algo que reconozca la entrada. ¿Sí? Y ese algo que reconozca la entrada va a agarrar la cadena de entrada, va a agarrar las reglas con las que se debe reconocer esa cadena y les va a hacer match. Ese match lo va a hacer un ente, un componente llamado analizador sintáctico, que es un ente que ya ejecuta acciones. La cadena de entrada no hace nada, la gramática no hace nada, tampoco ahí está existe. Hace falta un analizador sintáctico que cruce ambas cosas. Entonces esas son las tres piezas. Luego aquí tenemos algunos otros ejemplos de gramáticas independientes del contexto. Aquí tenemos en específico la de definiciones de componentes químicos, ¿no? Entonces, pues nada, este ejemplo ustedes lo pueden ver a detalle de, bueno, esta es la entrada, esta es la gramática. Vamos a poner una cadena de ejemplo. Aquí está la cadena de ejemplo. Miremos cómo es que se deriva, ¿no? Esto lo pueden analizar más a detalle. La idea no es que nos pongamos detenidamente a ver aquí cómo es que se recorre, cómo es que se va derivando, sino que ustedes tengan, hay un ejemplo más que puedan analizar a detalle en sus casas. Entonces aquí tenemos otro diferente que ya tiene statements anidados, típicos ciclos, típicas sentencias de flujo de control como el if, el while, el do while, etc. Un tema que sí quiero tocar es la notación. Vamos a estar mucho tiempo acá. Espero yo poder calificar muchísimos exámenes. Siempre, ya ven que en el día 2 de clase bajamos de 74 alumnos en la asistencia a 54 alumnos en la asistencia, ¿sí? Vengan a clase. O sea, yo entiendo de que es beneficioso tener el video y que sí pueden verlo, pero ¿para qué postergar? No procrastinen. No dejen para después las cosas. En caliente miren el video, en tiempo real vean la clase, participen, pregunten, hablen, sepan que es necesario que el resto de sus compañeros los conozcan a ustedes también. Yo no les pido a ustedes que hablen para yo poder conocerlos, que es un gusto, sí, es un gusto conocerlos. Vamos a ser eventualmente colegas. Yo les pido a ustedes que participen porque sé que ustedes tienen buenas ideas, porque si tenemos un montón de cabezas aportando, pensando, preguntando, la clase se va a enriquecer. Sé que si les pregunto, la clase va a ser mejor. No lo hago por mí en particular, sino por mi puro pundonor, por mi puro deseo de dar la clase bien. Y que ahí les dejo la palabra pundonor. No van a pensar que es mala palabra ni nada. Permítame. Por aquí les dejo una definición. Sentimiento de orgullo o amor propio que anima a mantener una actitud y apariencia dignas y respetables, nunca inferiores a los de los demás. Esto es un poquito, no hace match, normalmente esto se aplica como a la dignidad que uno le pone al trabajo que realiza. Sentimiento que impulsa a una persona a mantener su buena fama y a superarse. Entonces, bueno, mi deseo de hacer las cosas bien, ¿no? Entonces,
Por eso es que les pido a ustedes que participen, pero adicionalmente es un buen elemento estratégico en términos de que todos ustedes van a terminar siendo colegas. Y es bueno que Aldo sepa que Brian existe, es bueno que Aldo sepa que a William le interesa particularmente el tema de redes, es bueno que Brian sepa que a Alex Fernando le gusta el tema de seguridad, es bueno que a Kevin Alfredo se le conozca por sus capacidades en seguridad informática. Es bueno que el gremio se conozca, ¿sí? ¿Estás de acuerdo conmigo en eso, Wilmar? Sí, sí. Bueno, pero ya me decía, el Eh, tema es que tenés que venir todos los días a clase, que tenés que participar todos los días en clase, que tenés que estar atento porque en cualquier momento digo, Wilmar, habla. Entonces, no dejen para otro día las cosas y no se desaparezcan. Es que me sorprende, 74 alumnos, luego 54 alumnos, hay 20 menos. ¿Dónde están esos 20 menos? ¿Será que tienen COVID? ¿Qué pasa? es que Entonces, fíjese que habían dos links del Meet. yo Entonces, lo sé, y yo me confundí, yo entré al otro primero, pero aquí estoy, eso no es excusa igual. Ay, no me funcionó el link, ya no voy a ir a clase. No, hombre, pregunten, escríbanse, no es excusa. Va, entonces acerca de la anotación a utilizar, esta parte es importante. No lo usemos así, no pongamos barra, 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 pongamos una línea por cada regla, ¿sí? Entonces, podemos hacerlo así, esta forma de hacerlo es ordenada. Mira, Wilmar, ¿qué te parece? Una línea por cada regla y ponemos O, 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 O. Esta barra es O, O, O. Nota importante, dice, la sintaxis y símbolos utilizados para escribir expresiones regulares no son válidas para la escritura de gramáticas independientes del contexto. O sea, no me escriban en las gramáticas la cerradura de clean, no me escriban ese O de esa manera. Los paréntesis para agrupar no los escriban, no escriban el signo más. Esta es una cosa aparte. Que sí existe, existe, que sí se puede usar en cierto tipo de definición, sí se puede usar. Premio para el que me diga cómo es que se llama el tipo de notación con el cual se escriben gramáticas independientes del contexto que admite el uso de símbolos de expresiones regulares. ¿Quién me dice? Ingeniero, ¿podría repetir bien la pregunta? Disculpe. Ahí va. ¿Quién preguntó? Buenos días, yo. Ahí está, ya casi latina. Minor, mira, pues ya casi latina alguien ahí en el chat. Ahí escribió Ángel, BNF, y Alex Fernando escribió EBNF o BNF, algo así creo. En efecto es EBNF. Bueno, resulta de que la Backus-Naur form es una forma estándar de escribir gramáticas independientes del contexto. Y si ustedes se van a ver la definición del lenguaje de Java, por ejemplo, van a ver de que la sintaxis está ahí, porque es un lenguaje de programación que queremos utilizar, entonces la sintaxis está ahí y está escrita en BNF, o esa es la forma que se espera que ellos utilicen para escribir. Hay una forma extendida de la Backus-Naur form, que es la EBNF, que ya me permite utilizar este tipo de símbolos. Así que muy bien ahí al compañero Alex Fernando y muy bien Minor por preguntar. Bueno, no entendí la pregunta, repita. Vamos a trabajar con transformaciones y operaciones relacionadas con gramáticas independientes del contexto a lo largo de todo el semestre. Entonces, como les decía, espero calificar muchos exámenes. Normalmente califico un montón de primeros parciales. Segundos parciales ya son menos, terceros parciales son muchos menos, pero no me importa trabajar más, mejor para mí, porque hay más alumnos, hay más gente que yo sé que quieren aprender, hay más gente que yo sé que está aprovechando la educación superior pública que tenemos acá. La verdad es que es una bendición no tener que endeudarse por vida para poder estudiar en la universidad. ¿Sí? Entonces, aprovechenlo. Letras mayúsculas del principio del alfabeto representan no terminales. Esta es la anotación que vamos a utilizar acá. Como les digo, voy a tener que calificar muchos exámenes, van a tener ustedes que escribir muchas gramáticas. Yo para poder leerlas y entender fácilmente, necesito que todos ustedes se apeguen a este estándar o a esta anotación que vamos a utilizar. Para los no terminales usen letras mayúsculas del principio del alfabeto, como A, B, C, D. Para los terminales utilicen símbolos o letras en minúsculas. Para el caso de una cadena arbitraria de terminales y no terminales, que no espero que ustedes usen cadenas arbitrarias. Yo voy a usar cadenas arbitrarias en ciertas reglas que les voy a explicar. Entonces yo cuando las utilice, ya saben ustedes que me refiero a letras, a conjuntos o cadenas arbitrarias de terminales y no terminales. Entonces
letras griegas. Entonces podríamos escribir una producción arbitraria como A, que es el no terminal, deriva en omega, me parece que es ese, no estoy seguro, esa letra griega. Entonces, esa letra griega representa un conjunto de terminales y no terminales. ¿Sí? Entonces ahí hay algunos ejemplos. Luego, las derivaciones. Vamos rápido lo de las derivaciones. Entonces, vamos a pasar con Minor. Minor, ¿listo ahí con el micrófono? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y usted qué tal? Muy bien, gracias también. Los llevo algo corriendito, pero bueno, espero que hayas ahí agarrado algunas ideas. ¿Cómo va el curso? ¿Cómo va la clase hasta ahorita? ¿Cómo van las explicaciones? ¿Ha ido quedando todo claro? ¿Hay alguna duda con relación a lo previo? Por el momento todo claro, nada ¿Hubo más. refresh en la Duda. memoria? ¿Hubo actualización de estadísticas ahí en el motor de base de datos? Sí, ¿Vinieron a la mente recuerdos? Excelente. Entonces, miramos un poquito aquí las derivaciones, Minor. Llamamos a esta secuencia de pasos derivaciones, ¿sí? Entonces nosotros tenemos una cadena de entrada y esa cadena de entrada sigue una serie de pasos según lo escrito en la gramática. Y esta serie de pasos, pues son las derivaciones, ¿no? Entonces dice, llamamos esta secuencia de pasos derivaciones. La cadena alfa a omega produce alfa y omega si A deriva en esta otra letra griega, creo que es delta, es una producción. Entonces, vemos que ahí en ese caso se reemplazó la A, que es el no terminal, por esta letra Y. Si alfa produce beta, escribimos alfa, que deriva en beta. Entonces, ese paso se escribiría así. Decimos que alfa deriva en beta si existe una secuencia tal que alfa deriva en A1 hasta beta. Entonces, esas son las derivaciones. En la regla escrita, pues podría llegar a complicarse. Esa es la forma en la que aparece en el libro, pero cuando pasamos a la parte práctica nos damos cuenta que es bastante más sencillo. Una derivación incluye dos piezas de información. ¿Qué producción se aplicó para producir la cadena resultante desde el símbolo inicial y en qué orden fue aplicada? ¿Por qué? Porque este listado de derivaciones me va poniendo todos los pasos desde que partí del símbolo inicial hasta que llegué a la cadena de salida. No, el epsilon es especial. Esa es una buena pregunta, Alex. Caso en el que sea epsilon, usa la E griega, el epsilon, o sea, la letra griega minúscula, esa pequeña E, esa usa el epsilon. Entonces, esa es la información que me dan las derivaciones. ¿Qué producciones se aplicaron para llegar a la cadena resultante y en qué orden se aplicaron? Múltiples derivaciones pueden ser usadas en las mismas producciones, pero aplicadas en diferente orden, según la estrategia de derivación que se utilice. ¿Cuáles son las estrategias de derivación? Derivación más a la izquierda o leftmost es un tipo de derivación en la que cada paso expande el no terminal que está más a la izquierda. Rightmost derivation es ese tipo de derivación en la que cada paso expande el no terminal que está más a la derecha. Estos dos conceptos son de gran importancia siempre que se habla de análisis sintáctico o parsing. De hecho, la forma en la que un analizador sintáctico se comporta depende directamente de esto. A tal grado es importante que los tipos de analizadores sintácticos llevan esta información en su nombre. Dentro de LL está esta información. Dentro de LL está el dato, este es leftmost. Dentro de LR está esta información. Esa R me da este dato. Esa R me dice que es rightmost. Pues aquí vemos, para la misma cadena de entrada, para el mismo conjunto de producciones, la aplicación de las dos estrategias diferentes existentes. Entonces, sí se nota la diferencia. Visualmente lo notamos rápido por el hecho de los colores. Es fácil ver. Bueno, en leftmost ya vemos que es la izquierda la primera en llegar a los terminales. En rightmost vemos de que es la derecha la primera en llegar a los terminales. Veamos ahora para la estrategia leftmost cómo queda el árbol. Miren cómo queda el árbol para el leftmost. Minor, ¿estamos bien ahí? Sí, ingeniero. ¿Cómo es el árbol? Pues bien, diría. Buenísimo.
buenísimo, buenísimo. Ojo, yo empiezo a reconocer de izquierda a derecha, ¿sí? Pero si te das cuenta, hay una parte que queda arriba pendiente, que no se puede operar hasta que yo bajo a ver el resultado de la suma que está entre paréntesis y vuelvo arriba con el resultado de esa suma. Si yo quisiera evaluar esta expresión, tendría que reconocer el primer número, reconocer que es una multiplicación y esperar. ¿Esperar a qué? A lograr terminar de evaluar todo lo que está dentro del paréntesis. Hasta que yo reconozca este entero, reconozca la suma, reconozca este otro entero, suba con el resultado, vuelva a subir con el resultado y me encuentre en este punto con el resultado, hasta ese momento puedo yo ejecutar lo que reconocí en principio. Entonces prácticamente reconozco en la izquierda algo que se queda suspendido hasta que regreso con todo lo que completé en la derecha. Entonces yo sé que en este momento tal vez no es tan evidente, pero desde este momento quiero que ustedes pongan mucha atención a la parte visual del asunto, porque a lo largo del curso quiero que seamos muy pragmáticos, quiero que pensemos en que esto hay que implementarlo y que usemos como nuestro sentido común en esta parte. Es decir, quiero que se fomente la actitud analítica más que la actitud de decir, bueno, me voy a memorizar esto. No lo entiendo muy bien, pero me lo memorizo y esto así se hace porque así dice la regla, porque así dice la fórmula. No, 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 tratemos de entender qué estamos haciendo. No podemos ir por la vida haciendo cosas ciegas, no somos soldados, ¿sí? No, no somos soldados. Entonces, análisis sintáctico, pero con la estrategia por la derecha. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué notas en el árbol, mi estimado Minor? Que primero se formó lo que está del lado derecho. Así es, muy bien. Miremos, realmente la diferencia está en la secuencia de construcción. Voy a recorrer las dos secuencias minor y vamos poniendo atención cómo se construye. Yo ya me di cuenta que vos ya sabes, pero igual lo voy a repetir para que todos estemos claros con la secuencia. Pongamos atención a la secuencia, mis estimados. Veamos cómo se va construyendo lo de la izquierda primero y luego lo de la derecha. Vean que son un montón de slides. Veamos cómo se va construyendo lo de la derecha primero y luego lo de la izquierda. Son muchos slides, me costó hacer esos slides. No soy muy experto en PowerPoint que se diga. Entonces, veamos cómo se construyó el primero, veamos cómo se construyó el segundo. ¿Será que los árboles son diferentes o son los mismos, Minor? Son los mismos. Son los mismos. Entonces, tenemos que al ver dos árboles, no podemos saber de qué manera se construyeron. En estos slides lo podemos ver porque ahí está la secuencia. Tiqui, 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 tiqui. Si solo nos dieran los resultados finales, no sabemos qué estrategia se utilizó. Simplemente sabemos que ese es el analizador, ese es el árbol de análisis sintáctico resultante. ¿Sí? No sabemos qué estrategia se aplicó. Entonces, miren, comparando leftmost L con rightmost R, vemos que es la misma cosa. Entonces, árbol de análisis sintáctico concreto. Y para ello quiero que vayan a la página 70. Si yo pongo P70 ahí es porque quiero que vayan, abran el libro en la página 70 y lean el contenido. Un árbol de análisis sintáctico, vean, este es el primer nombre en español, árbol de análisis sintáctico. El segundo nombre es árbol de análisis sintáctico concreto, no abstracto, concreto. Ese es el segundo nombre. Es otro sinónimo, porque aparentemente a Ajo, a Seti y a Ullman le encantan los sinónimos. Un ratito le dicen así, luego le dicen otro diferente, pero son lo mismo, son sinónimos, luego le dicen otro diferente, pero son lo mismo, son sinónimos, y luego aquí se nos antoja ponerle otro nombre diferente en la USAC, porque es la jerga interna de la USAC, entonces otro nombre diferente. Ojo que todos son sinónimos y ojo que tienen que tener ustedes siempre presente que son lo mismo. Entonces, árbol de análisis sintáctico concreto o bien árbol de derivación. Entonces vayan a la página 70 como referencia. Los nodos internos representan símbolos no terminales. ¿Y cuáles son los nodos internos? Para los que no se recuerdan de estructura, todos los que están en morado. Todos los que están en morado, todos los que no son hoja, son nodos internos, ¿sí? Luego, los nodos hoja representan símbolos terminales usados en la producción. Un recorrido in orden de las hojas del árbol contiene la cadena generada. Ojo con esa parte.
Tal vez ahorita no ven porque ustedes dicen, bueno, aquí él no ha recorrido el árbol, él lo que hizo fue generar el árbol. ¿Por qué me está hablando del recorrido? Porque es relevante, recuérdense de ese dato. Contiene qué producciones son usadas, no el orden en qué producciones se aplicaron. O sea, nosotros sabemos que en principio había una sola gramática, por lo tanto, un solo conjunto de producciones. Y la construcción de un árbol varió con respecto a la construcción del otro árbol porque se siguieron dos estrategias diferentes. Entonces, Minor, ¿estás de acuerdo con la última parte? Contiene qué producciones son usadas, no el orden en el que esas producciones se aplicaron. ¿Estás de acuerdo con esa parte? Sí, ingeniero. ¿Cómo lo leemos aquí, Minor? Yo veo en esta rama una producción. ¿Qué producción veo? Veo E que deriva en E o P, E. Yo veo en esta rama otra producción. Decime cuál es esa producción, Minor. Que E deriva En paréntesis izquierdo, muy bien. ¿Qué más? dentro de ella está otra E y cierra con paréntesis derecho. Entonces leámoslo como Dios manda. E deriva en paréntesis, E paréntesis. ¿Estás de acuerdo? Sí, Entonces, aquí yo, en este subárbol, veo otra producción, veo otra regla de escritura, que es E, que deriva en E o P, E. ¿Sí? Entonces, ¿será que yo soy capaz de ver las reglas de escritura? ¿Será que yo soy capaz de ver las producciones en el árbol de derivación, mi estimado Minor? sí, ingeniero. Muy bien. En este subárbol, ¿qué producción lees? No sé si ves mi Esta cursor. última E, sí, ¿Ves mi cursor? que deriva un entero. E que deriva en un entero. Muy bien. Retrocedamos a ver la gramática que utilizamos. Ah, está muy lejos, pero igual retrocedamos. Mira. Ah, no, no está ahí todavía. Ah, muchísimo antes. Es esta, mira, pero tenemos E que deriva en entero. Pues regresemos todo lo que retrocedimos. Está la construcción del árbol por la izquierda, la construcción del árbol por la derecha y finalmente las notas importantes que estábamos tomando al final. Entonces, luego pasamos a un siguiente tema y es que dada esa gramática hay un serio inconveniente. Y el inconveniente es que, digamos, acá ese inconveniente no lo tuvimos básicamente por el paréntesis, ¿sí? El paréntesis me forzó a seguir cierta ruta que estaba en una regla de escritura, que estaba en una producción totalmente distinta, ¿sí? Entonces, este árbol es idéntico a este otro árbol por el paréntesis simplemente. Veamos un ejemplo, pero sin paréntesis. Antes, este es como la antesala que le llaman, la introducción. Solo permítanme un momento. Bueno, entonces, Minor, escoge el siguiente compañero, por favor. Ahora voy, ingeniero. Gracias. Ángel Marcos David. Ángel Marcos, muy buen día. Hola, buenos días. ¿Me ¿Cómo escuchan? estás? ¿Bien? ¿Me escuchan? No sé si me escuchan. Sí, te escucho, te escucho. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Va, buenísimo. Entonces, tenemos un serio problema y ese problema tiene mucha tela que cortar y es el problema de la ambigüedad. Ahorita ya estamos cerca de llegar al final de la clase, entonces, solo para César Sazo, ¿estás ahí? Tengo que no tiene que- César,
No, no te escucho, César. De hecho, aquí, Los días sí que me escucha. sí, te escucho bien. Va, mira pues, César, mientras explico esta parte, prepárate para encender tu cámara, porque quiero que los compañeros te conozcan, te vean. Ok, Sí, perfecto. va, entonces voy a explicar esta parte. Esta parte va a ser la parte introductoria al tema de la ambigüedad. Definitivamente no nos va a dar tiempo de analizarlo a detalle. Yo necesito, siempre vienen con unas ideas muy equivocadas sobre la ambigüedad, a tal grado que he visto muchos alumnos que vienen con la idea, pero así mitológicamente, ancestralmente, legendariamente equivocada, de que el eliminar la recursividad por la izquierda implica eliminar la ambigüedad. Vean qué barbaridad, qué barrabasada, qué locura. Sí, el libro no dice nada de eso, pero bueno, ya vamos a llegar a esa parte. Y me apasiono mucho explicando esa parte porque me sorprende mucho que se confunda eso, si el libro no dice nada de eso. Entonces, analicemos cuál es ese serio problema. Entonces, Ángel Marcos, me decías que estabas muy bien, que estabas magnífico, se te nota muy apasionado con la vida, me alegra mucho que sea así. Entonces, mira este serio problema, mira este serio problema. Este es por más. La gramática es la que hemos estado utilizando, la misma con la cual analizamos la estrategia de leftmost, la misma con la cual analizamos la estrategia de rightmost, es la misma, ¿sí? Pero resulta que aquí, ¿cuál dirías que es el árbol correcto? Creo que los dos están correctos. Cambio mi pregunta. Para la evaluación de la expresión aritmética, ¿cuál árbol dirías vos que es el correcto? Una pregunta, en este caso son diferentes cadenas de entrada, ¿no? O sea, en este caso... Ojo, repasemos, mi querido, estimado Ángel Marcos. Estos datos, yo sé que son muchos. No me interesa que te los memorices. Más bien me interesa, ¿sí?, que los entendás. Dice, los nodos hoja representan los símbolos terminales usados en la producción. Los símbolos terminales están compuestos necesariamente por aquello que se reconoció en la cadena de entrada. Inciso 1. Todas las hojas forman parte de la cadena de entrada. Entonces, todas las hojas, todas las que están en amarillo, forman parte de la cadena de entrada. ¿Hasta ahí entendida esa parte, Ángel? Sí, sí. Buenísimo. Entonces, diríamos que todos los que están amarillo forman parte ¿de qué? De los no terminales. ¿Perdón? De los no terminales. Y desde la entrada. Todos los que están en amarillo forman parte de los no terminales. Sí, sí. Ángel, vamos a leer nuevamente esto. ¿Estás listo? Ángel. Sí. Okay. Los nodos hoja Sí, representan símbolos terminales usados en la producción. Esos que están en amarillo, ¿qué son? Son nodos hojas. Son nodos Son hojas. símbolos no terminales. ¿Símbolos qué? No terminales. No terminales. Cristo bendito. Ángel, vamos a leer otra vez. Los nodos hoja representan símbolos terminales. Ángel. Sí, ingeniero. Símbolos terminales. Yo no veo ninguna no ahí. La palabra no está ahí. Bueno, pasemos con alguien más. Sí, terminales. Pasemos con alguien más. Estaba viendo. Si querés escoger a alguien más, yo creo que estás distraído en otras cosas. Pero te recomiendo que estudies los slides. De que Serías que... me escucha porque no te escucho, no te escucho bien, no te escucho bien. Yo le hablaba y no me escuchaba.
No, no te escucho bien. Yo lo que escuchaba era que decías no terminales, no terminales, no terminales. Yo leía símbolos terminales, símbolos terminales, símbolos terminales, pero bueno, ¿ya estás cerca de la computadora? Ya estoy cerca del wifi, sí. Ahorita me acabo de acercar, estaba así. Va, otra vez. Los nodos hoja representan símbolos terminales usados en la producción. ¿Qué son los que están en amarillo? ¿Sí? ¿Qué son los que están en amarillo? Símbolos terminales. Son Símbolos nodos terminales. terminales. ¿Qué más son? Son Hoja. hojas. Ujú. Va. ¿Estás viendo la pantalla? Si no pueden, miren Sí, muchachos, si son. no pueden participar porque están en la calle, por lo que sea, mejor díganmelo, porque no me están perjudicando a mí. Se están llevando de corbata a 59 gentes que están aquí queriendo aprender, ¿sí? Entonces, si no están en el ambiente adecuado para recibir la clase, mejor díganme, ingeniero, disculpe, paso. No pasa nada, no hay ningún problema. Yo estoy bien con eso. Pero no estoy bien con el hecho de que se distraiga la clase de 59 gentes. Entonces, el segundo elemento importante aquí es que dice, un recorrido en orden de las hojas del árbol contiene la cadena generada. Un recorrido en orden, ¿qué cadena te da para el árbol izquierdo? No, Te da la cadena entero por entero más entero para el árbol izquierdo. Para el árbol derecho, un recorrido en orden te da entero por entero más entero. ¿Qué dirías de estas dos cadenas, de estos dos recorridos? son los mismos. Que son las mismas. Son las mismas cadenas. Entonces, para la misma cadena estamos generando dos árboles diferentes. Para la misma cadena estamos generando dos árboles diferentes. Ese es el serio problema acá. ¿Sí? Entonces, Ángel, de los puntos acá, ¿entendiste todos? Los nodos hojas son terminales. Los terminales están compuestos necesariamente por elementos que se reconocieron en la cadena de entrada, ¿sí? Sí, ingeniero, pero bueno, yo lo que le decía que era diferente la cadena de entrada, es porque abajo aparece el ejemplo que tiene y tiene paréntesis. Lo que está abajo forma parte del árbol, Ángel. No, no, pero en este caso, como parte de la derivación en el anterior árbol, tenía paréntesis dentro del árbol. Entonces creo que abajo Mira, debería pues decir, voy a regresar un poquito en el tiempo, Ángel. No sé realmente si vale la pena, pero si, si regreso un poquito en el tiempo, repetí como 3 veces. Acá no nos dio ese problema porque el paréntesis nos obliga a irnos por cierto camino. Lógicamente, aquí nos está dando ese problema porque no hay paréntesis. En todo caso, pregúntame qué es eso que está escrito abajo. ¿Quieres preguntar bueno, eso? por eso, ajá, esa era mi No, pregunta, pregúntame, pues, pregúntame, porque yo te le pregunté qué es explico, lo ¿qué que, es o eso que sea, está ahí en ese abajo? caso, ¿Qué es lo de eso que está ahí abajo, abajo? Lo que está ahí abajo es el orden en el que se evaluaría este árbol, ¿sí? Este ¿sí? árbol se evaluaría primero sumando los dos enteros y luego multiplicando el resultado por este otro entero. Pero ¿sabes qué? Provisionalmente vamos a hacer algo. De hecho, ahí estaba todo el chivo, pero bueno, provisionalmente vamos a hacer algo.
Permítame mucha que se quedó colgada esta vaina. Vamos a ver. Pues qué difícil ha sido, Ángel, pero vamos a asegurarnos de que entendas la movida. ¿Ves de nuevo mi pantalla? Sí, claro, creo que me pregunta pensando, yo equivoqué lo que tenía abajo, que era la entrada, pero en este caso, Ya lo pues... borré, lo borré Sí, sí, por sí, vos, ya, Ángel. ya lo vi. ¿Sí? ¿Ves mi Ya lo pantalla, vi sí o entendido. no? ¿Ves mi pantalla? Sí, sí, ¿Sí? sí, lo estoy viendo. Va, gracias. Déjame, hablo. Permíteme hablo. Leamos estos puntos. Los nodos hoja representan símbolos terminales usados en la producción. ¿Estás de acuerdo? Sí. Recorrido en orden me dijiste que no puedes hacer. Te recomiendo que lo estudies. Es un tema de estructuras de datos. Va. La cadena de entrada, pregunto, en los dos árboles, ¿es la misma? Sí. Sí. Cuando tenemos para la misma entrada dos árboles de derivación diferente, decimos que tenemos ambigüedad. Si yo quisiera evaluar la expresión aritmética a través del árbol izquierdo, ¿cuál sería el resultado? ¿Cuál sería la operación? Del árbol izquierdo, me acuerdo. Entonces, se sumaría y luego se multiplicaría. Es lo que estaba escrito abajo. ¿Te recordás? Sí, sí. Va. Si lo hacemos en el árbol izquierdo, en el árbol derecho, ¿cuál sería el resultado y cuál sería la operación? La multiplicación primero y luego la suma. Considerando la cadena de entrada, ¿cuál árbol ejecuta la operación correctamente? El segundo. El segundo, muy Y el- bien, porque la precedencia de operadores dice qué cosa. Multiplicación primero y luego suma. Excelente, te felicito, Ángel, me alegra mucho. Comprendida aquí la ambigüedad y comprendido cuál es el problema de la ambigüedad. Sí, sí. ¿Cuál sería el problema de la ambigüedad? Que no se tiene un orden de qué se tiene que hacer primero en estas operaciones. Y adicionalmente, se irrespeta la precedencia de operadores. Sí, buenísimo, buenísimo. Ahí está. Entonces los dejo por ahí con el auxiliar. Preséntate, por favor, César. Buenos días, compañeros. No sé si logran ver mi cámara ya. No, no sé. Voy a volver a iniciar sesión porque no me está dejando presentar la cámara. Cámara. ¿Me escuchan? Bueno, vamos a silenciar a César, parece que no pudo, entonces te espero por aquí mañana, César, para no estar perdiendo el tiempo. Creo que está desde dos dispositivos, en uno con audio y en otro con cámara. Buenos días, ¿ya me escuchan? Sí, pero no te miro vos. Vamos a ver. Ahí dejé de compartir. Ah, ya te vi. Vamos a ver. Listo. Bueno, dale pues, presentate. Bueno, compañeros, yo voy a ser el auxiliar este semestre. Como ustedes vamos a estar aquí en el curso como ingeniero, pues para mí es un honor acompañarlos y en lo que yo les pueda apoyar con mucho gusto. Ya el día lunes tuvimos nuestro primer laboratorio también, el lunes pasado. También compartí un par de links para que se empiecen a anotar para asignarlos al DTT a más tardar hoy.
Los compañeros que aún no me han pasado su información, pues les dejo el link por aquí en el chat o se los voy a subir en un apartado en web y donde están los documentos y enlaces. También empezamos a subir lo que son las presentaciones y pues cualquier cosa, pasé mi contacto también en las primeras presentaciones y estamos aquí para apoyarlos. No sé si alguno falta apuntarse en el listado para asignarlos en el DTT, pues lo voy a compartir como les había mencionado en web. Y eso sería todo. Buenísimo, muchas gracias, César. Mucho gusto. La verdad es que es una alegría poder tenerte acá. Eso es muy importante en el proceso de aprendizaje de los compañeros. En realidad era un poquito de lo que hablábamos el último día de clases, ¿verdad? Del hecho de que para uno de ingeniero es muy importante poder implementar las cosas. Y a pesar de que ustedes entiendan muy bien la parte teórica acá, si no pueden implementar esa parte, digamos que está incompleta la capacidad de ustedes como resolutores de problemas, ¿no? Como ingenieros en general. ¿Y qué pasa con compiladores a diferencia de otros cursos? Si pensamos un poco en el curso de estructuras de datos, por ejemplo, les explican a ustedes el árbol binario de búsqueda. Ustedes saben dibujarlo en papel. Para poder implementarlo, basta con googlear, bueno, árbol binario de búsqueda. Les va a aparecer el algoritmo en Java, en Python, en JavaScript, en lo que ustedes quieran. En lenguajes formales no es tan así, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Ya hay lenguajes particulares que el auxiliar define. En compiladores es lo mismo, hay lenguajes particulares que el auxiliar define. Entonces, digamos que no van a poder resolver los proyectos a base de buscar en Google cómo es que va la estructura, ¿sí? Entonces, en estructuras de datos, yo siempre he recomendado que resuelvan por sus propios medios cada algoritmo. Aprenden árbol binario de búsqueda, no se copien de internet el código para hacerlo, intenten hacerlo ustedes mismos. Aprenden el ABL, intenten hacerlo ustedes mismos. Aprenden el rojo negro, intenten hacerlo ustedes mismos. Eso no pasa así, porque lo habitual es que, bueno, copien el algoritmo y ahí está. En compiladores no están así, y en ese sentido creo que el curso es importante porque se asemeja un poquito más a lo que sucede en la vida real, en términos de que ustedes, si bien son ingenieros en sistemas, probablemente terminen en una industria que no es de eso. Probablemente terminen en la industria del retail o en la industria financiera, en la industria bancaria, de hidrocarburos, en la industria de transportes, de alimentos. Es ilimitado porque prácticamente donde haya computadoras y sistemas informáticos, ahí pueden estar ustedes. Entonces, él es muy importante, César es muy importante. Y más importante todavía es que ustedes tengan la confianza de preguntarle cosas. ¿Cómo se hace esto? ¿Qué me recomiendas acá? ¿Qué tecnología utilizo? Porque si no le preguntan, él no va a resolver nada. Lo mismo en el caso mío. Entonces, pues ya para finalizar la clase, porque ya estamos a 3 minutos de terminar. César, ¿algún consejo, recomendación? No, claro, estoy aquí para apoyarlos y compartir mi contacto, tanto como mi correo como WhatsApp, y están los foros en web también, para que los compañeros que tengamos la misma duda, pues compartamos ahí la información en web y yo con gusto estoy respondiendo todas sus dudas. Buenísimo. Yo aprecio mucho que estés acá, que te hayas venido a presentar, que hayas encendido tu cámara, y es un gusto poder trabajar con vos. Que yo no había trabajado con él es nuevo, digamos. Así que me alegra mucho tenerte acá, César. Espero que hoy tengas un feliz día. Gracias, igualmente. Bueno, entonces ya para finalizar la clase del día de hoy, los dejo con este problema. Medítenlo, vean este tema de la ambigüedad, o sea, vean todo el escenario, porque
yo creo que el primer gran error o el primer gran problema es la ambigüedad. El conflicto shift-reduce en las implementaciones de un analizador sintáctico se debe a la ambigüedad, principalmente. Entonces, el analizador no sabe por dónde irse, no sabe si desplazarse o reducir. Entonces, está en ese conflicto de shift o reduce. Entonces, Ángel, ¿todo claro? Sí, ingeniero. Igualmente, analícenlo detenidamente porque toda la clase del día siguiente va a girar en torno a la ambigüedad. Los slides ya están ahí subidos. Voy a actualizarlo ahorita para eliminar esa línea porque ya ahorita quedó demostrado que genera conflicto. Entonces, voy a cambiar esa parte. La recargo, pero ahí está el PDF y pueden verlo completo. Entonces, muchas gracias por su asistencia. Espero que estén muy bien, que pasen un excelente fin de semana y que dediquen por lo menos un par de horas a revisar esta parte. Y gracias por venir el día de hoy. Saludos.